¿Dónde que estaban? Me voy por acá. 1:11 Gálatas. El enviado, hermano. Sí, 1:11 Gálatas estamos. Entonces dice el apóstol ahí, en Gálatas 1:11. Pues os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo es quien le revela a él este misterio, que él dice que se había mantenido oculto desde siglos y edades, y desde tiempos eternos dice que este misterio le fue revelado a él en Romanos 16:26. Entonces, este misterio que le fue revelado al apóstol Pablo, los apóstoles no sabían este misterio, ¿verdad? Y al no saber este misterio, cuando el apóstol Pablo recibe este mensaje, los apóstoles empiezan a recibir a Cristo. Porque ¿qué es lo que tenían que recibir ellos? ¿A quién tenían que recibir? Tenían que recibir aquellas cosas que ellos no podían sobrellevar. Y estas cosas que ellos no podían sobrellevar les fueron reveladas al ministro de la gracia, que es el apóstol Pablo, según Colosenses 1:23. Dice, Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice, yo Pablo fui hecho ministro. El apóstol Pablo es el ministro del fundamento escritural para el tiempo de la gracia. ¿Quién es el ministro del fundamento escritural para el tiempo de la ley? ¿Quién es? Moisés. Entonces, Moisés como ministro en el tiempo de la ley, Dios no ha cambiado su forma de enseñar, establece un ministro para el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que fue a quien él le revela, y el apóstol Pablo empieza a escribir las 15 epístolas que están puestas en la Biblia ahora, conocido como Biblia, ¿verdad? Ahí están puestas las 15 epístolas que él escribe por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Padre, ¿por qué? Dice Gálatas 14. Vamos a leerlo desde el 14. Dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre. No consultó enseguida con carne y sangre, ¿verdad? Entonces dice que él, voy a leerlo el 14 y el 15. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. 14 y 15 de Gálatas, capítulo 1. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo miraba el apóstol Pablo ya lo que los padres practicaban? ¿Qué practicaban sus padres? Vamos a ver. ¿Qué practicaban los padres de Pablo? En el judaísmo, pues, ¿verdad? 1, 14 y 15. Ya, güey. Si no se ha ido, tal vez te vas con ella, que esté inquieto. Andate con ella, yo, acompañarla, Entonces dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, ¿cómo miraba el apóstol Pablo después de haber recibido el conocimiento de la gracia, el mensaje de sus padres, en el cual él era mucho más celoso que sus padres? Porque él quería que lo importante no pasa a ser importante, sino que es una tradición que fue heredada por los padres. Correcto. Esa era una tradición ya para él, conforme a la revelación que Jesucristo le había dado, según Gálatas 1:11 y 12. Viene a ser tradición nada más. Exactamente. Entonces, él también, después del judaísmo que practicaba, recordemos que él anduvo
después del encuentro en Damasco, anduvo 17 años y 15 días predicando el reino de Dios y diciéndole a los judíos en la sinagoga que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se los decía en su cara. No le importaba si lo iban a matar o no. Él le decía: Jesucristo, a ese que crucificaron ustedes, es el Hijo de Dios. Y los culpó de la muerte. ¿Verdad? Entonces el hombre se paraba duro con ese conocimiento. Pero ese conocimiento tuvo una caducidad. Al igual que la ley. ¿Verdad? La ley, ¿cuándo entró en vigencia? Cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos. ¿Cómo estaba el pueblo antes de eso? Sin ley. Estaban sin ley y estaban en el desenfreno. Así es. Estaban haciendo el becerro y esto y lo otro. Entonces el pueblo estaba en desenfreno. ¿Por qué? Porque no conocen la ley de Dios. No la conocían. Viniendo los 10 mandamientos, empezó el pueblo a ordenar. ¿Verdad? Entonces, Moisés como ministro, entonces, cuando viene el ministro para el tiempo de la gracia, y yo no conozco al ministro, ni conozco la ley que este ministro escribe, ¿cómo está el pueblo? Sí, también es igual que el pueblo de Moisés. Eso es lo que me encanta de los militares a mí. Que tienen convicción. Están exactamente igual. Usted mira el mundo religioso anda perdido. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver las cosas que sus ojos de carne no ven. Ahí están, pero no las pueden ver. El Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, Él desciende, pero el hombre no tiene esa capacidad de oír esa voz. No puede. No puede. Sino hasta que le es dado por Dios, va a poder entender las cosas que son de Dios. Entonces, ya vimos que Él le decía a los judíos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, lo mismo que dijo Pedro: allá no te lo reveló carne ni sangre, le confirma el Señor, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, este Dios, este Jesucristo, es el que Pablo anduvo anunciando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo entró en vigencia la ley? Cuando Moisés baja del monte con los 10 mandamientos. ¿Cuándo entra en vigencia la gracia? Cuando el apóstol Pablo escribe las 15 epístolas. Antes de eso, no había nada.